Bueno, ahora vamos a ver los nervios craneales que están relacionados al puente. ¿Cuáles son estos nervios craneales? Bueno, son obviamente el quinto par craneal, el nervio trigémino, el único que nace realmente del puente, y tenemos algunos pares craneales que nacen de la unión ponto-vulvar. ¿Cuáles son estos? El abducens, el facial y el vestíbulo coclear. Vamos a ver algunas generalidades de estos nervios y posteriormente haremos un seminario sobre nervios craneales. Empecemos con el nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal. El octavo par craneal tiene una porción obviamente coclear y otra parte vestibular. Veamos primero la porción coclear, que es la porción auditiva con la que nosotros escuchamos. Esta porción coclear tiene los cuerpos neuronales en el ganglio espiral o ganglio coclear, que se encuentra en el modiolo, ahí en el oído interno, y este ganglio espiral va a tener neuronas pseudounipolares. Estas neuronas bipolares. Estas neuronas tienen terminaciones hacia el órgano de Corti, estas células ciliadas que nos van a permitir detectar el sonido, y las prolongaciones centrales se van a ir por la parte coclear del vestíbulo coclear y van a terminar en los núcleos cocleares, particularmente en los núcleos cocleares dorsal y ventral. Esta es una vía compleja y no voy a profundizar mucho en ella. Solamente sepan que de los núcleos cocleares vamos a tener proyecciones contralaterales predominantemente que van a dirigirse hacia la oliva superior, y de la oliva superior se van a formar nuevas fibras que van a formar al lemnisco lateral. El lemnisco lateral entonces lleva información auditiva. Esta información del lemnisco lateral termina en el núcleo del lemnisco lateral y de aquí va a seguir subiendo la información hasta el colículo inferior. El colículo inferior se encuentra en el mesencéfalo y es un área importante de relevo de la información auditiva. Finalmente, del colículo inferior, la información viaja y llega hasta el núcleo geniculado medial o cuerpo geniculado medial del tálamo, y del tálamo, a través de las radiaciones auditivas, se va a dirigir hacia la corteza auditiva y propiamente vamos a hacer consciente el sonido. Es una vía, les digo, compleja, es una vía que en múltiples sitios es bilateral, que de hecho cruzan en algunos otros sitios la información, y esto sobre todo para procesar la información vía oral, la información que viene de los dos oídos. También tenemos a la porción vestibular. La porción vestibular, a diferencia de la porción coclear, va a tener sus ganglios en el famoso ganglio de Scarpa. Del ganglio de Scarpa, las terminaciones periféricas van a terminar en los conductos semicirculares en el utrículo y en el sáculo. Son estructuras que ustedes van a ver posteriormente en algún otro curso, por ejemplo en fisiología general, que nos permiten detectar el movimiento de la cabeza y la posición en la que está nuestra cabeza. Y bueno, se va a formar el nervio vestibular, y el nervio vestibular va a acabar principalmente en los núcleos vestibulares, y también va a tener algunas fibras que se van a dirigir directamente a través del cuerpo yuxtarestiforme hacia el cerebelo y nos van a ayudar al equilibrio. El par vestibular se va a encargar sobre todo del balance y del equilibrio. Este conjunto de núcleos, los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares, en realidad es un conjunto grande de núcleos que se extienden no solamente en el puente, sino también en la médula oblongada. Entonces sería incorrecto considerar que este par es solamente del puente, y por eso mejor los denominamos como nervios de la unión ponto-vulvar. Así los estamos incluyendo todos. El nervio facial. Nervio facial, un nervio clínicamente muy relevante, lo vamos a ver de verdad de una manera muy introductoria. Podríamos tener una clase de 50 minutos hablando solamente de nervio facial. Pero bueno, veamos algunas cosas que sí o sí se tienen que saber. Por ejemplo, vamos a tener algunas aferentes somáticas generales que se van a dirigir hacia el pabellón auricular. Entonces el pabellón auricular está inervado por múltiples nervios. Eh, estas aferentes somáticas generales van a tener sus cuerpos celulares en los ganglios geniculados y finalmente van a terminar en el núcleo espinal trigeminal. Entonces vean como una parte del nervio facial
en realidad se proyecta hacia el núcleo espinal trigeminal, como lo habíamos visto en la clase anterior. Otra parte importante, obviamente, es la parte del gusto. La parte del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua se proyecta a través de la cuerda timpánica, un nervio súper complejo. También encontramos nuestros cuerpos neuronales en el ganglio geniculado y proyectan hacia el núcleo del tracto solitario o núcleo solitario. Entonces la parte sensitiva también se dirige hacia otros núcleos que no dicen que son núcleos del facial, son núcleos que reciben información de múltiples pares. La porción motora, que es la que acabamos de ver hace un momento cuando hablábamos de la rodilla del facial, esta porción motora primero se va a dirigir en sentido posteromedial, va a rodear haciendo una vuelta en U al núcleo del abducens y va a generar unas fibras, que son las fibras quizá más importantes, que son las fibras que se encargan de inervar los músculos de la expresión facial. Finalmente, otro núcleo efector, otro núcleo eferente de nuestro nervio facial es el núcleo salival superior o salivar superior. Este núcleo salivar superior se va a dirigir a través de distintos nervios, se va a ir montando en uno y otro nervio, pero el chiste es que llega particularmente a las glándulas, donde nos va a permitir pues, la secreción glandular, por ejemplo, de la glándula submandibular, de la glándula sublingual, del ganglio, perdón, de la glándula lagrimal, y bueno, entonces va a servir para la secreción glandular. Y esto es importante clínicamente, como vamos a ver posteriormente. Cuestiones relevantes que sí o sí tienen que saber. Muy seguido a ustedes les va a pasar, se les va a presentar un paciente que tiene parálisis facial. Esta parálisis facial es menester que ustedes diferencien si esta parálisis viene por un infarto cerebral, particularmente un infarto de la arteria cerebral media suele cursar con parálisis facial, por eso incluso en el test o en la escala de Cincinnati, que es la escala que tienes que hacer luego cuando ves un paciente con probable infarto cerebral, le tienes que pedir que sonría para que ubiquen si hay algún tipo de parálisis facial. Y la otra es la parálisis de Bell. La parálisis idiopática también es bastante frecuente y hay que saber diferenciar entre una parálisis de Bell que no pone en riesgo la vida a un infarto de la arteria cerebral media que sí pone en riesgo la vida. Bueno, hay una manera muy sencilla de evaluar si viene de un lado o de otro y es básicamente pidiéndole al paciente que suba las cejas. Y ya, con eso es suficiente, pero la cuestión es no solamente saber que tiene que subir las cejas, es conocer cuál es la razón neuroanatómica de por qué podemos diferenciar estas dos entidades a través de esta orden tan fácil. Vean, aquí encontramos a nuestro hemisferio derecho y a nuestro hemisferio izquierdo. Nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo van a proyectar hacia el núcleo facial motor derecho en esta imagen y del núcleo facial motor vamos a encontrar proyecciones, vamos a encontrar que estas neuronas van a tener axones que se van a dirigir hacia los músculos faciales. Veamos qué sucede a este nivel de nuestro núcleo facial derecho. Encontramos estas neuronas de aquí. Estas neuronas de acá, vean a dónde van a proyectar hacia el tercio superior de la cara, donde están inervados nuestras cejas. Esta neurona de aquí está recibiendo aferencias del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, ¿correcto? Es decir, tiene aferencias bilaterales. Tanto hemisferio derecho como hemisferio izquierdo mandan información que le dice contráete, o bueno, que le dice a esta neurona que le diga a los músculos de aquí arriba que se contraigan. Vean la diferencia con esta otra neurona que encontramos acá. Esta otra neurona que encontramos acá solamente está recibiendo aferencias de nuestro hemisferio izquierdo, es decir, contralaterales. ¿Correcto? Y a partir de aquí es muy sencillo. Si nosotros tenemos lesionado el hemisferio izquierdo, vamos a perder estas neuronas que se van a proyectar hacia acá arriba y hacia acá abajo, pero hacia acá abajo son las únicas, ya no le queda nada, entonces vamos a encontrar parálisis de este tercio facial o de estos 2/3 faciales inferiores. Por otra parte, esta neurona de acá,
que está inervando a la parte superior de la cara, está recibiendo aferencias tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. Si perdemos la parte izquierda por una lesión a nivel cortical, nos sigue quedando la aferencia derecha. Por lo tanto, esta aferencia derecha puede mandar la información de que se contraigan los músculos que se encuentran en la parte superior de nuestra cara, y entre ellos se encuentran los de las cejas. Y entonces el paciente puede mover las cejas, ¿correcto? De tal manera que si encontramos un paciente que puede mover las cejas, pero no puede mover el tercio inferior, o más bien los 2/3 inferiores de la cara, la porción inferior de la cara, no puede sonreír, por ejemplo, entonces estamos hablando de un paciente posiblemente mucho más grave a un paciente que no puede mover nada de la mitad de la cara, ¿sí? Y es porque si no puede mover nada de la mitad de la cara, lo más probable es que el problema sea a nivel periférico, es que el problema sea pues una lesión del nervio facial propiamente. Pero si el paciente puede mover las cejas, pero no puede mover la parte inferior de la cara, entonces lo más probable es que el problema sea a nivel del hemisferio contralateral al sitio afectado, y la causa más común de este tipo de eventos es un evento vascular cerebral o lo que es lo mismo, un infarto cerebral o una apoplejía. Espero que quede bien claro, es una cuestión súper relevante. Ahora imaginemos que no puede mover nada, no puede mover ni las cejas ni los labios. Ya decimos, ok, es una parálisis del nervio facial, no se está infartando este paciente, eso ya es bueno de por sí. Entonces hay que ver dónde se encuentra esta afección del nervio facial. Para nosotros saber dónde se encuentra la afección del nervio facial, tenemos que conocer un poco de la neuroanatomía externa del nervio facial, y esta neuroanatomía la comenzamos aquí con el núcleo motor del facial. Aquí se encuentra la rodilla del facial y aquí encontramos al nervio facial. Bueno, pues depende de dónde se lesione este nervio facial, los problemas que vamos a tener. Supongamos que se lesione la parte más proximal de este nervio facial cuando ya salió de nuestra unión ponto-vulvar en el ángulo ponto-cerebeloso. Supongamos que se lesiona este nivel, entonces vamos a perder todas las eferencias que se dirigen hacia la glándula lagrimal, las aferencias que se dirigen desde la lengua, las eferencias que se dirigen hacia la glándula submandibular y sublingual, las que se dirigen, hacia el estribo, hacia el músculo del estribo, y aquellas que se encargan de inervar a nuestra musculatura facial. Básicamente lo que vamos a tener es una parálisis facial con deterioro en la salivación y en el lagrimeo, ¿correcto? Entonces, si tenemos un paciente que tiene una parálisis facial y que además no puede lagrimear de un ojo y tiene pérdida de la salivación, o incluso escucha muy fuerte los sonidos en ese lado por parálisis del músculo del estribo, entonces nosotros sabemos que esta lesión es en la porción más proximal del nervio facial. Por el contrario, si la lesión es en una porción más distal, podemos preservar el lagrimeo, y entonces nos dice, ok, no estamos en la parte más proximal, sino estamos un poquito más lejos de donde sale el nervio facial. Finalmente, si es en una porción muy periférica, por ejemplo una lesión que haga un odontólogo cuando está operando, entonces o un cirujano de cuello también, lo que vamos a encontrar es que la lesión solamente va a paralizar los músculos faciales, pero va a mantener la inervación del estribo, de las glándulas submandibular y sublingual y de la glándula lagrimal. Entonces el paciente pues no va a tener ninguna otra sintomatología añadida, va a ser una parálisis motora 100% una parálisis facial, 100% motora. ¿Va que va? Entonces, vean cómo conocer más o menos la neuroanatomía del nervio facial nos permite identificar dónde se está llevando a cabo una lesión de este nervio.